Les doy la bienvenida a todos en nombre de la respetable logia Juan Domingo Perón, número 704, perteneciente a la obediencia de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Voy a presentarles muy brevemente, a comentarles quién nos visita esta noche para compartirnos sus ideas, sus conceptos, sus vivencias sobre el tema que nos convoca. Se trata de Ernesto Alonso, que es excombatiente de Malvinas, que participó de la Guerra de Malvinas como ex soldado conscripto de la clase 62, miembro fundador y actual secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, CECIM La Plata, expresidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas del Ministerio del Interior, miembro del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, tesorero de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, e integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Es para mí en lo personal una gran alegría recibirlo a Beto, como le decimos los amigos, que es un querido amigo de muchos años, a quien conocí en la gestión pública y con quien hemos compartido muchas vivencias relativas a la cuestión Malvinas, a esta causa nacional. Yo quisiera muy brevemente decirles un par de cositas sueltas. Hace exactamente 39 años, a esta altura, quien esta noche nos acompaña, Ernesto, estaba en Malvinas con sus 18, 19 años, podemos decir peleando por la patria, pero básicamente peleando por su vida, por salir lo más íntegro posible de aquello. Y desde ahí, de este hecho que indudablemente lo marcó de por vida, Ernesto se ha convertido en un estudioso y difusor de la cuestión Malvinas, de la causa Malvinas, que los argentinos, por lo menos los argentinos de bien, entendemos como una causa nacional que atraviesa todas las diferencias en estos tiempos de grietas, de profundas divisiones de la sociedad. Creo que si hay algo que nos unifica a todos es la causa de la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Así que por eso cobra especial importancia en este momento la visita de Ernesto, de Beto. Como les decía, su participación en aquella guerra con sus jóvenes años, casi saliendo de la adolescencia, lo marcaron de por vida y eso hizo que se dedicara de lleno a difundir la causa Malvinas, a estudiar en profundidad muchos temas. La causa Malvinas, que en realidad la guerra es un episodio más de una vasta historia que viene desde lo más profundo de nuestra historia, pero que indudablemente ha marcado y ha condicionado mucho la cuestión. Así que, Beto, yo te pido entonces que comiences con lo tuyo y, bueno, después seguramente van a surgir algunas preguntas. Así que, bueno, todo tuyo. Adelante. Bueno, agradezco. Les pediría si pueden silenciar los micrófonos. Bueno, gracias Rodolfo y gracias por esta oportunidad. Como bien decía, es una tarea fundamental por parte de la organización que yo pertenezco, que es el CECIM de La Plata, y es parte de nuestra vida, ¿no? Esta tarea de seguir hablando de la cuestión Malvinas. Como bien decía Rodo, bueno, a mí me tocó estar en 1982, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en una unidad militar de La Plata, soy de La Plata. Ingresamos en 1981 y nos sorprendió, porque fue así, lo que fue la guerra, el conflicto de Malvinas, ¿no? Un poco la convocatoria que había planteado Rodolfo era pensar Malvinas en términos de memoria, de pasado, de presente y de futuro. Y en ese digamos, desarrollo, siempre arranco un poco comentando de lo que fue
ese conflicto armado en 1982, que no podemos dejar de analizar lo que sucedió bajo un contexto de dictadura militar. En 1981 ingresé al servicio militar. Acá veo un compañero que manda, Walter Campos, está presente en la reunión. Un saludo fuerte también, dice, es combatiente de Malvinas, clase 62. Gracias. Una digamos, una colimba que se vio, digamos, atravesada por lo que era la dictadura militar. En marzo de 1981, Ciudad de La Plata, la represión, lo que fue ese contexto, ¿no? Las distintas hipótesis de conflicto que se nos planteaba durante ese transcurso de esa colimba, que era o el conflicto con Chile o, entre comillas lo digo, la guerra contra la subversión. Pero en ningún momento apareció la hipótesis de conflicto con los británicos, digo, un enemigo histórico en todo caso, de 1833, desde la usurpación de nuestras Islas Malvinas, hasta ese momento, no, y más nuestra propia experiencia, no había aparecido esa situación de hipótesis de conflicto. Pero bueno, nos sorprendió. Me tocó estar en las posiciones de Monte London, en la compañía de infantería, en la compañía B, y atravesar lo que fue ese infierno, digamos, ¿no? Como siempre sostengo, uno a los 19 años no está preparado para morir, sino que los jóvenes están preparados para vivir. Pero esa dictadura ofrecía la muerte en muchos casos hacia los jóvenes, y de más está hablar de lo que fue la política del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, como les decía, estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y más si analizamos en profundidad lo que llevó adelante las políticas de devastación del aparato productivo, la persecución a trabajadores. Recuerdo algo que vivimos, lo que fue esa marcha del 30 de marzo de 1982 por paz, pan y trabajo, donde no solamente hubo muertos en Buenos Aires, sino que hubo muertos en distintos lugares, ciudades importantes del país, donde nos acuartelaron a los soldados viejos y nos decían que posiblemente teníamos que salir a reprimir, ¿no? Algo que nos miramos, ya éramos colimbas viejos, había ingresado a la clase 63, y en la ciudad de La Plata se acostumbraba a salir a patrullar en la zona del Gran La Plata, en la zona industrial, Berizo, Ensenada, YPF, Petroquímica, la zona de la Ruta 2, existía en ese momento, todavía estaba la Peugeot, Alpargatas, y nosotros estaban allí, eran nuestros familiares trabajadores, ¿no? Entonces ahí se da esa gran contradicción. 3 días después nos enteramos por los diarios de la recuperación militar de las Islas Malvinas. Siempre en lo que fue la hipótesis de conflicto de las propias Fuerzas Armadas, y específicamente la Mariana tenía esa visión de la acción militar de la recuperación. Y si nos vamos a una de las anteriores dictaduras, a la fusiladora del 55, ya en ese momento los militares habían tratado de conformar la OTAS, la Organización del Atlántico Sur. Pidieron hablar y hablaron con las autoridades del apartheid sudafricano y con la dictadura militar de Brasil. Bueno, eso por suerte no se concretó, pero la lógica que tenían era la recuperación militar, pero para que posteriormente se lo entregáramos a los Estados Unidos para instalar una base militar, como la que hoy, después del 82, instalaron los militares. Yo le digo, lo quería poner en contexto, porque particularmente nosotros hacemos un análisis muy crítico de lo que fue esa decisión de la dictadura militar. Insisto con esto. Durante el conflicto de Malvinas seguimos, se siguieron avanzando, hubo proyectos de ley de privatizaciones, se siguió pagando la deuda externa a los británicos, o sea, todas políticas contradictorias a lo que expresaba en todo caso esa acción política, porque fue una acción política, insisto, de un gobierno que no estaba a la altura de las circunstancias y para nada estaba alineado a la defensa de los intereses nacionales, populares y menos aún
imperialista. Y un poco Malvinas fue también la razón de ser, de poner en crisis la razón de ser de las propias Fuerzas Armadas. Y digo, todavía hay algunas asignaturas pendientes, lamentablemente, donde el proceso de memoria, verdad y justicia no alcanzó a atender las circunstancias vividas por muchos compañeros durante el conflicto que sufrieron torturas, lamentablemente, ¿no? Si uno revisa la cantidad de militares que estuvieron en Malvinas y hoy cumplen condena, son innumerables los nombres. Y les puedo decir algunos quizás de los más conocidos, digamos, desde Astiz, el Tigre Acosta, Pernía, Rolón, vamos a encontrar, lamentablemente, a esas Fuerzas Armadas, insisto, alejadas de una doctrina de la defensa de la soberanía nacional. Casualmente, bueno, en el día de hoy nosotros venimos sosteniendo no solamente el C5, en otros organismos de derechos humanos, hace ya 13 años una causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra de Malvinas, donde venimos interpelando a una posición de que esto, hay sectores por los cuales quieren que esto quede en la impunidad, ¿no? Pero por suerte venimos, digamos, con altos y bajos. Hoy acabamos de hacer una apelación ante la Cámara de Apelaciones sobre un caso que llega allí y nuevamente intentan y tienen la pretensión de estos casos que queden impunes, por eso hicimos la presentación y esto seguramente lo va a tener que resolver la Corte. Digo esto como para analizar también, bueno, en qué contexto se da ese conflicto. Ese conflicto se da en el pleno contexto de Guerra Fría todavía. Existía el bloque de la Unión Soviética, existía el bloque de la OTAN, había una posibilidad de conflagración a escala mundial nuclear y había una necesidad estratégica de tener una ocupación geopolítica y militar en el Atlántico Sur. Fíjense, ¿no?, cómo también fueron variando las posiciones en los distintos gobiernos y en todo caso, si analizamos la orientación de cada uno de esos gobiernos. En el último gobierno de Perón hubo una instancia de negociación llevada adelante por la República Argentina, donde hay una misión que vuelve de Londres y le comunica al entonces general Federal, el presidente, estoy hablando en el año 73, ¿no? 74 creo que fue, que posiblemente había una posibilidad de implantar las dos banderas. ¿Por qué? En ese momento los británicos, y también hasta las 23:59 del 1 de abril, ni siquiera eran ciudadanos británicos, no estaban reconocidos sus derechos como ciudadanos británicos. Había una presencia del Estado argentino histórica, digo, los vuelos regulares del ADE, la presencia de maestros argentinos, maestras específicamente argentinas. Las primeras cocinas a gas se llevaron desde aquí, llevadas por gas del Estado. Los suministros, digamos, de combustibles y alimentos provenían del área continental de nuestro país. Había una comunicación, digo, desde el acuerdo de comunicaciones, y una presencia y un ida y vuelta con los habitantes de las islas hacia el continente, porque sostenemos siempre que esa migración que hubo en el sur, muchos de ellos de origen anglosajones, esas comunidades también las mezclaron las ovejas, ¿no? Las mismas familias que trabajaban en las Islas Malvinas trabajaban en la Patagonia argentina. Y lamentablemente, bueno, eso es lo que cortó, digamos, y más aún, los resultados están a la vista después de la aventura bélica, como lo expresa también el informe Rattenbach, una comisión que estaba presidida por el entonces el general Rattenbach, que analiza las cuestiones estratégicas, políticas y militares del conflicto y expresa, digamos, saca una conclusión de una gran aventura bélica. Y digo por esto, porque posteriormente, y ahora lo voy a desarrollar
vamos a utilizar una herramienta, un PowerPoint, es lo que pasó después, digamos, de la derrota militar. Así que quería hacer una introducción, digo, en todo caso, insisto, después me gustaría que vayamos haciendo algún ida y vuelta para que no sea tan monótona la charla y que ustedes vean una cabeza parlante en esta virtualidad que hoy, bueno, pero por lo menos tenemos esta posibilidad, ¿no? De seguir trabajando. Y como les decía anteriormente, ese conflicto se da en plena Guerra Fría, digamos. Ustedes seguramente recuerdan la iniciativa de defensa estratégica que promovía el entonces presidente Ronald Reagan. Ese escudo misilístico. Como hoy lo estamos viendo, estos conflictos, en el conflicto entre Palestina y Israel, digamos, de estos escudos que se arman con estas tecnologías que no permiten que misiles ingresen al territorio israelí. Bueno, en ese momento se hablaba de este escudo misilístico o el plan del Océano Libre, también el Free Ocean Plans. Y en por eso digo, no tampoco podemos dejar de analizar el conflicto de Malvinas dentro de lo que fue la Guerra Fría. Malvinas es mucho más que esa guerra, porque digo, nosotros, por supuesto que es un tema que nos duele a todos los argentinos, lamentablemente. Tenemos 634 muertos y los posteriores, ¿no? Lo que lamentablemente deja cualquier conflicto armado. La experiencia vivida por aquellos que participamos en Malvinas no fue fácil llevar y resolver la experiencia de esa guerra en lo que fue después que nosotros cuando aparecemos a la vida política de nuestro país fue a partir de la recuperación de la democracia. Y digo esto porque la guerra de Malvinas, en la línea de tiempo de 1833 hasta ahora, fueron solamente 74 días. Si uno revisa, es muy interesante para aquellos que les gusta la historia, revisar en cada instancia, en cada momento, en cada gobierno, todo lo que fue reclamando la República Argentina, que en ningún momento dejó de reclamar en el ámbito correspondiente, que es a través de la comunidad internacional, a través de las resoluciones de Naciones Unidas, como esa gran resolución que se logra en el gobierno de Iliria, ¿no? La resolución 2065, que eso hoy nos permite seguir manteniendo este reclamo, donde Naciones Unidas insta a las partes a sentarse a dialogar. Pero después, también, si uno sigue analizando la historia, y cuando ya entramos a la etapa que seguramente vivimos casi la mayoría de los que estamos aquí presentes, que es a partir de la recuperación de la democracia, vamos a encontrar la cuestión Malvina con altos y bajos, y eso también de acuerdo a la mirada, al signo político que tuvo cada uno de esos gobiernos. A ver si les puedo compartir. Vamos a ver. Esto lo voy a cerrar. Sí, estoy habilitado, Rodolfo, a compartir pantalla. Ernesto, sí, estás habilitado. Ahí está. Bien. No sé si están viendo, porque apagué el teléfono porque me hacía un eco. No sé si están viendo un mapa. Sí, sí, perfectamente. Bueno. El mapa bicontinental, Ernesto. Es muy importante, y creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos tiempos, de volver a repensar, digamos, y a tener otro paradigma sobre lo que significa nuestro territorio. Durante muchas generaciones nos enseñaron en la escuela un mapa de la República Argentina, donde veíamos de allá abajo, chiquitito, este sector, del sector antártico, no sé si están observando el cursor, como una porción de pizza, digo yo, chiquitito. Entonces no tomamos dimensión de lo que hoy representa el nuevo mapa bicontinental de la República Argentina. Y si vemos esta proyección en este globo terráqueo,
vemos cuánto es la dimensión de nuestro territorio y todos los espacios marítimos circundantes y que nos corresponden. Entonces, trabajar en la concepción de que la República Argentina es un país bicontinental, ¿no? Porque somos el extremo sur del continente sudamericano, pero continúa en el continente antártico, ¿no? La importancia de lo que es también el espacio de nuestra plataforma continental, que es alrededor de 4.700.000 kilómetros cuadrados. Todo esto que nosotros vemos en el celeste más clarito, pero también sumando lo que es las áreas correspondientes a la península antártica, la península antártica tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados, sumamos también todos estos espacios. La disputa de acá hay una disputa de soberanía, de territorios usurpados por la fuerza y que hoy sostienen por la fuerza, pero no está en discusión. Argentina no tiene, no pone en discusión la soberanía, digamos, de esos territorios. Y además nosotros nos ubicamos en cada punto, ¿no?, del litoral marítimo, digo esto también de entender. A veces cuando damos charlas en las escuelas, más que nada, le hacemos algunas preguntas a los chicos diciendo, bueno, que nuestro territorio no termina donde rompe la ola, sino que en cualquier punto que nos paremos del litoral atlántico, nosotros tenemos una proyección de 200 millas hasta ahora. Pero en la nueva Convención del Mar, nuestra plataforma continental se puede extender hasta las 350 millas, que es la parte más oscura que estamos viendo con color más oscuro en el mapa. Argentina es el 8º territorio del mundo en cuanto a superficie, pero es el 2º territorio que tiene la plataforma continental más grande del planeta después de Australia. Por eso, Australia prácticamente es un sector, un país que es una isla. Entonces, esa circunferencia le permite tener una mayor zona económica exclusiva y soberanía en su plataforma continental. Una de las cuestiones también a tener en cuenta, ¿no? A mí en la escuela, imagínense, hace muchísimos años, cuando la maestra preguntaba, bueno, ¿cuál es el centro de nuestro territorio? Y todos levantábamos la mano y respondíamos que era Córdoba. Ahora, si analizamos la distancia que hay de Ushuaia a La Quiaca, es prácticamente igual que la distancia que hay de La Quiaca al Polo Sur. Entonces, este es el centro de nuestro territorio. Y por algo los británicos están allí, ¿no? Bueno, la cantidad de costas que tenemos, la longitud de costas, y además, si le sumamos la cantidad de kilómetros lineales de costa que tenemos en las Islas Malvinas, Georgias y San Wilson, por eso nos daría que estamos hablando prácticamente de 2 territorios más tenemos en la plataforma continental. Entonces, esto es muy importante conceptualizar, analizar. Y aquí están los desafíos que tenemos que plantearnos también en las distintas gestiones de gobierno. No solamente nos asiste el derecho, sino que nos asiste la geografía, digamos, la continuidad geológica que tenemos en la plataforma continental. Esto que estamos viendo acá es el arco de Scotia, que es la continuidad geológica de los Andes. Acá vamos a ver la George Sandwell Sur, las Orcadas, y que surgen en los Antartandes, o sea, en la península antártica. También estos son elementos a tener en cuenta cuando aparecen aquellas opiniones de algunos exmandatarios diciendo para qué queremos las Islas Malvinas, ¿no? que quizás nos traían un mayor déficit a la República Argentina. Y acá tenemos esto que yo les comentaba adelante. Lamentablemente, después de la derrota militar, el Reino Unido multiplicó en 23 veces los territorios usurpados. Hasta 1982, ellos mantenían la zona económica exclusiva dentro de las 12 millas, pero no había un conflicto, no había una presencia, una base militar como la vamos a ver más adelante. Y no habían tampoco hoy
hablamos muchas veces del gobierno ilegal y legítimo de las Islas Malvinas, pero también hay que saber que también hay gobiernos ilegítimos e ilegales dentro de la Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Se han creado nuevas dependencias, que es la estrategia constante que viene promoviendo el Reino Unido con la creación de estos territorios de ultramar. Esta pretensión que intentan imponer dentro de la comunidad internacional, dentro de las Naciones Unidas, que por supuesto sabemos que tenemos una fortaleza en la cual la pretensión de intentar que estos habitantes de las islas tengan la autodeterminación, esa autodeterminación sola la pueden tener los pueblos. Y los pueblos, digo, cuando hablamos de pueblos que fueron originales o aquellos pueblos que fueron echados de territorios, como es el caso de los archipiélagos de Chagos, en la isla Mauricio, que es un tema que Gran Bretaña está retrocediendo porque se ha ganado en la instancia en la Corte Internacional de Justicia el reclamo de ese pueblo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro porque también hay una cultura estratégica que lo vemos en distintos medios de comunicación, dándole la entidad de un pueblo. Digo, los habitantes de las Islas Malvinas son un pueblo insertado. Y para que tengamos algunos datos, en Malvinas viven alrededor de 3.000 personas, de los cuales 900, solamente 900, son de primera, segunda, tercera generación. Digo, primera, segunda y tercera generación, a partir de la usurpación de 1833, que sacaron a los criollos, y también había hasta pueblos originarios llevados allí por las autoridades argentinas. Entonces, y después de esos 900, para llegar a 3.000, podemos encontrar de distintas nacionalidades, de distintos países del mundo. Por supuesto, ellos siguen avanzando, digo, ya han declarado el área correspondiente al sector antártico argentino más el área del sector antártico de Chile como territorio antártico británico. Estos son publicaciones británicas, por eso lo van a ver en inglés, no es porque nosotros promovamos. Y han denominado al macizo antártico como Tierra de la Reina Elizabeth. Ellos, insisto con esto, este concepto de cultura estratégica, cómo intentan desde con muchas herramientas tratar de que nosotros hablemos de los intereses que ellos quieren que hablemos y de la forma que ellos quieren que hablemos. Esto que yo les decía anteriormente, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de para qué queremos las Islas Malvinas, como lo había manifestado oportunamente el entonces presidente Mauricio Macri, que podía producir un mayor déficit, ¿no? Nosotros entendemos que en todo lo que es Malvinas, Malvinas, Georgia y Sandwich, más allá de las islas, porque no son 14.000 kilómetros de piedra y de turba, sino que son todos los recursos que se encuentran en la plataforma continental, donde existen grandes reservas de petróleo y de yacimientos de gas. Ustedes lo han visto, que ya han avanzado en la fase de exploración de recursos hidrocarburíferos, y también la existencia de nódulos polimetálicos en lo que son los lechos submarinos. Y ahora vamos a desarrollar. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las razones y los intereses de la usurpación británica, ¿no? O sea, el acceso naval estratégico, y acá entra también toda la cuestión geopolítica, específicamente de la relación que tiene Gran Bretaña con los Estados Unidos y el control de los océanos. Y básicamente lo que es el control del pasaje bioceánico. Hoy por hoy, fíjense lo que sucedió hace poco tiempo, digo, el canal de Panamá, ya prácticamente los grandes buques petroleros o los grandes portaaviones, que pertenecen muchos a la cuarta flota norteamericana, no pueden pasar por allí. Entonces, todavía el único paso natural lo tienen en el sur, digamos, en el pasaje bioceánico, ¿no? Después, bueno, el dominio estratégico, por algo que es fundamental y que tiene que ver con la continuidad de la vida, que es
la gran cantidad de reservas de agua dulce que existen en todo nuestro territorio bicontinental. Y digo nuestro territorio bicontinental tanto en la Antártida como en la Patagonia. Porque también hay una pretensión hacia la Antártida, lo vimos en el mapa anterior, ¿no? Esa proyección que se van acercando cada día más, también desde la proyección de Georgias y Sandwich del Sur. Hace poco tiempo también intentaron establecer una especie de área reservada, digamos, pero ya entrando al área del Círculo Polar Antártico, ¿no? Y todo esto se sostiene a través de la base militar que a partir de 1985 construyeron en nuestras Islas Malvinas. Ellos plantearon 3 fases. La primera fase fue la sustentabilidad de la usurpación a través de los recursos ictícolas. Entonces, estamos viendo que prácticamente el 60% del PBI que ingresa para la sustentabilidad de ese enclave neocolonial militar, los recursos se obtienen a través de las licencias ilegales que venden desde Malvinas. Y acá les pongo un mapa que por suerte en los últimos tiempos ha empezado a tomar visibilidad, de la usurpación que hacen las grandes flotas pesqueras del mundo y básicamente de España y países asiáticos que vienen a pescar al Atlántico Sur. Esto es una representación de una foto satelital donde vemos las distintas refracciones de las luces de distintas ciudades, ¿no? Acá podemos ver el área de Buenos Aires, todas las grandes ciudades de Brasil. Y esto que vemos aquí abajo son las flotas de los grandes buques poteros que vienen a robarnos el calamar fuera de la milla 200, por eso decimos la milla 201, donde ahí tenemos la gran devastación de los recursos naturales, porque digo, hay que tener en cuenta que la zona de mayor reproducción tanto del calamar como langostino, como distintas especies, básicamente después la merluza, se produce en nuestra zona económica exclusiva, son especies migratorias, que es algo que también tenemos que avanzar en discutir y en controlar. Hoy por hoy estamos viendo que ha habido nuevamente un cambio de política del control de nuestros recursos, nuevamente se ha conformado un comando conjunto, no solamente con la Marina, sino con la Prefectura, con la Fuerza Aérea y el Ejército, para empezar a controlar esta devastación de nuestros recursos naturales. Lo que les decía anteriormente, todo esto se puede, digamos, todo esto lo están llevando a cabo por la fuerza. Lamentablemente es así. A partir de la construcción de esta fortaleza, de la base de Monte Agradable, o Mont Plazán, ellos tienen un control el control bioceánico. Bueno, esto es una frase que ya lo expresaba Margaret Thatcher, ¿no? Fíjense que hubo un cambio rotundo de ese cambio de política, de desinterés prácticamente, como yo le comentaba anteriormente, que casi en el último gobierno de Perón pusimos las 2 banderas, y el general dijo, a donde metemos una pata ahí no nos saca más, avancen, y después por supuesto todos sabemos de cómo terminó lamentablemente, ¿no? Con la muerte del general Perón. Es a partir de lo que se conoció como un informe Shackleton, que fue del descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en la cuenca de Malvinas, digamos, a donde aparece el recurso de los hidrocarburos. Bueno, después aparecen lamentablemente los conflictos, ¿no? Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. Esto que estamos acá viendo es una fortaleza, es una base que está ubicada a 80 kilómetros al oeste de Puerto Argentino. Si ustedes agarran el Google, el Earth, lo van a poder ver. Años anteriores estaba borradito esto. Hoy ya no tienen ningún problema en mostrarnos lo que es esto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de volver después de 1982 en 5 oportunidades a Malvinas. Los vuelos, las comunicaciones a partir del año 1999, los vuelos regulares que salen, que lo opera la empresa LADE, bueno, hoy están suspendidos, por supuesto, por la pandemia,
que tiene una escala mensual en Río Gallegos, aterrizan en esta base. Uno tarda 20 minutos en salir, porque esto es una proyección, pero la base sigue hacia aquí, todo esto. Esta base se puede albergar alrededor de 5.000 efectivos de forma permanente. En la actualidad vienen sosteniendo alrededor de 1.500 efectivos, pero como les decía, es un campo de entrenamiento donde de las últimas tecnologías, estamos hablando que Malvinas es la mitad de lo que es, o todos los archipiélagos, ¿no? Es la mitad de lo que es la provincia de Tucumán. Entonces, ellos pueden hacer cualquier tipo de entrenamiento porque no generan ningún tipo de conflicto social, ¿se entiende? Porque la mayor cantidad de población que se encuentra en Puerto Argentino no superan los 2.500 habitantes. Y después, en la isla Gran Malvinas, en toda esa isla hay 500 habitantes. Y el resto están repartidos en los que son los puestos, las estancias, o sea que prácticamente están deshabitadas las islas. Y todas estas tropas que son destinadas allí, después terminan en los distintos conflictos, escenarios bélicos donde participan los británicos, ¿no? Por supuesto ya han armado un puerto militar que está un poquitito hacia el sur, o sea que tiene un puerto de abastecimiento militar esa base, y conforma las distintas bases militares que controlan, nosotros le denominamos el triángulo imperialismo, ¿no? Cómo controlan, fíjese, el Atlántico Sur, desde Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha y las Islas Malvinas, prácticamente hacia las dos, tanto hacia el este como hacia el oeste. Esto digamos, estas bases también están relacionadas con distintas bases militares extranjeras en el mundo, porque conforman la estructura de la OTAN. Y vamos a ver otro mapa, donde vamos a ver que esta base conforman la estructura, insisto, la estructura de la OTAN. No vamos a ver ninguna base extranjera hacia el norte, ni de Argentina, ni de Brasil, de ningún país que no tenga las características imperiales que tiene Gran Bretaña. Y por supuesto relacionadas a distintas bases extranjeras que están en América Latina. Si ustedes observan, todas ellas se encuentran siempre en lugares estratégicos donde hay recursos naturales. En Paraguay está el Mariscal Estigarribia y Juan Pablo Caballero alrededor del acuífero Guaraní, y vamos a ver que la Amazonia brasilera también está rodeada de bases militares, básicamente en Colombia, ¿no? Lo que fue también el Plan Colombia. Y por supuesto, ni que hablar de Venezuela, que es una de las más grandes reservas de petróleo de clase mundial, ¿no? Con la cuenca del Orinoco. También, en esos viajes que supimos hacer, nos sorprendió, esta es una antena que pudimos identificar cerca en Ganso Verde, detrás del cementerio argentino, y nos pusimos a investigar. Estos son los famosos HAR británicos, que teóricamente se utilizan para el estudio del cambio climático. Son grandes antenas que producen microondas, pero también tiene una utilización de uso militar, que pueden inducir el cambio climático. Y todas esas antenas están orientadas hacia la zona de la Antártida. Digo. Insisto, a veces no se comprende, no se toma la dimensión de la amenaza militar que tenemos frente a nuestras costas. Desde ese lugar pueden operar tropas en cualquier lugar de Argentina, por supuesto Chile, Uruguay, sur del Brasil, sur del Perú. En 24 horas ellos pueden poner cualquier iniciativa de rango militar en cualquier parte de nuestros territorios. Hoy, insisto, la tecnología que está allí implantada, podemos decir que tienen el control absoluto de todas las comunicaciones que se producen en nuestro país, ¿no? También es una base logística de inteligencia, esta base montada allí. Y por supuesto, como ustedes saben,
violan constantemente distintas resoluciones de Naciones Unidas, como es la resolución que declara el Atlántico Sur como una zona de paz y de cooperación, o como la resolución que declara al Atlántico Sur como una zona libre de proliferación de armamento nuclear. Durante 1982, bueno, cuando se desata el conflicto de Malvinas, como les comentaba anteriormente, ¿no? En plena Guerra Fría, muchos de esos barcos estaban configurados con armamento nuclear, y es así que fueron algunos hundidos con armamento nuclear, como el caso de la Sheffield y otros buques durante el conflicto de 1982. Por supuesto, cosas que los británicos tienen esa costumbre de no afirmarlas, pero tampoco negarlas, ¿no? Pero hemos tenido presencia permanente de submarinos, como el submarino Sepre, o hace poco tiempo atrás, la presencia de este submarino de los Estados Unidos, que tienen capacidad nuclear, tienen la capacidad de llevar adelante, de trasladar, de transportar estos misiles Tomahawk que tienen, insisto, configuraciones nucleares también. Ahora, estamos en un territorio bendecido por los recursos naturales, por eso también la importancia de pensar en políticas soberanas en forma integral la cuestión Malvinas. Insisto, no en forma individual. Quizás Malvinas hoy nos representa a los argentinos, digo, es el ícono identitario de cuando uno habla de soberanía, habla de Malvinas, porque es parte de nuestro territorio usurpado. Pero para darle algunos datos, bueno, América del Sur tiene el 26% de las reservas de agua dulce del planeta. Y hay algo que seguramente no va a poder suplantar el desarrollo científico, que es el reemplazo del agua dulce para la vida humana. Como la cantidad de minerales y estratégicos que tenemos en nuestra plataforma continental. Muchas veces pensamos que la mayor cantidad de reservas de minerales estratégicos están en las grandes cadenas montañosas. No, están en los mares. Y ellos también han desarrollado, y ahora vamos a ver una placa, tecnologías sustractivas de esos minerales. Y después tenemos grandes reservas de hidrocarburos, digamos. En Sudamérica el 14% de las reservas mundiales, pero tenemos solamente el 5% de consumo de hidrocarburos y 8% de la producción. Y vemos otras regiones y vemos a donde lamentablemente se llevan adelante los grandes conflictos, ¿no? Hay algo que, digo, no hemos escuchado a los británicos tener grandes desarrollos en lo que es, por ejemplo, la carrera del desarrollo científico hacia el espacio, ¿no? Ahí compiten mayoritariamente los rusos, los norteamericanos, Francia, pero sí estos piratas históricos se han abocado al desarrollo de tecnología hacia los mares. Digo, ellos siempre han concebido al océano como parte de su territorio. Si no, no pudieran haber armado lo que hoy todavía subsiste, ese gran imperio, en decadencia, pero todavía aún subsiste. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, han desarrollado el sistema de boyas inteligentes, ¿no? Que estudian el cambio climático, estudian la salinidad del agua, estudian el movimiento de las masas, las biomasas que fluyen a través de los océanos. Y fíjense, por ejemplo, a dónde están ubicadas la mayor cantidad de estos sistemas, el sistema Argo de boyas, insisto, inteligentes, bueno, alrededor de la Antártida. Como yo le decía, la primera meta fue avanzar, la primera fase, fue avanzar en la explotación, en la pesca, a través de la venta de licencias de pesca. La segunda fase en desarrollo es avanzar, hasta ahora lo vienen haciendo en la parte de exploración, en los recursos hidrocarburíferos. Ellos no pueden, porque existe petróleo, gas y muchísimos minerales, pero no pueden hacer ese desarrollo, primero porque eso fluye mucho en cuanto a la relación costo-beneficio, porque la operación offshore es por supuesto mucho más cara que la operación no en las áreas continentales, digamos, ¿no? Y
necesitarían un punto logístico en cualquier lugar del continente, diga, sea en la República Argentina, en Uruguay o en Brasil, para hacer una explotación offshore de petróleo. Y la tercera fase es la Antártida. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en claro cuáles son los puntos. Lo que le comentaba anteriormente, que es perdón, el avance tecnológico en la extracción de minerales del fondo submarino. Ya avanzaron el proyecto Nautilus, son grandes barcos que con mangueras extractivas, digamos, que chupan esos nódulos polimetálicos, que son piedritas que existen en los lechos submarinos, donde, insisto, se encuentran minerales estratégicos, cobalto, níquel, manganeso, cobre, etcétera, etcétera. Y ya lo vienen desarrollando, esto básicamente lo vienen haciendo dentro de lo que son las fallas que existen en el globo terráqueo, y ya vienen desarrollándolo en el Atlántico Sur. Se estima que en un poco de años más ya van a estar llegando específicamente a la zona de Malvinas y Antártida. Para ir redondeando, porque después sería interesante que hagamos un intercambio. A ver, nos parece importante que tenemos que consolidar un camino que vaya a consolidar una política de Estado. Digo, esto es un ejemplo, ya esa visión en el año 1952 bicontinentalista, este matasellos, donde ya había una representación de lo que era esa proyección como país que teníamos que tener hacia la Antártida, ¿no? ¿Por qué? Porque está nuestro futuro allí. Una de las cuestiones que estamos avanzando desde nuestra organización es que tenemos que ocupar los territorios que están desocupados. Y parte de ello es la plataforma continental. Si uno compara lo que es el territorio continental, donde está todo alambrado, todo tiene dueño, pero los recursos que existen en la plataforma continental argentino nos corresponden a los 44 millones de argentinos. Los recursos hictícolas, los recursos de minerales y petróleo, gas, le corresponden al Estado Nacional. Y ese territorio todavía no está alambrado. Ahora, necesitamos tener y pensar un modelo socioproductivo hacia el Atlántico Sur, hacia a esas dos Argentinas más que tenemos. Porque tenemos que posicionarnos, digo, y acá vamos a poner en juego una cuestión fundamental. Yo les comentaba, bueno, que tenemos una potencia de la OTAN, tenemos una militarización. Esa carrera es imposible de igualar. Es imposible que nosotros, por más que compremos ahora aviones a China, a Rusia o los Estados Unidos, enfrente está la OTAN. Entonces, la salida de la recuperación definitiva de los territorios usurpados, la recuperación definitiva de nuestra soberanía, es política. Y es en función también de consolidar un proyecto político que no tenga estos ciclos, que si uno los compara, digamos, los ciclos que fueron, digamos, neoliberales, y nos podemos remitir en la década del 90, los famosos acuerdos de Madrid 1 y 2, firmados por el entonces presidente Menem, donde intentaron tener una política de seducción, donde el resultado fue nefasto para la República Argentina. A partir de allí le empezamos a dar información científica producida por el INIDEP a los británicos para que pesquen mejor. Y a cambio no obtuvimos absolutamente nada. Después, bueno, tuvimos grandes avances en lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, con políticas claras, la creación del proyecto Pampa Sur, nuevamente la inversión científica y tecnológica para entender de qué recursos podemos contar en esos territorios. Y distintas acciones políticas que llevaron adelante de poner en discusión nuevamente el tema de Malvinas en las distintas instancias internacionales. Ahora, cuando vemos los ciclos neoliberales como los que vivimos nuevamente durante el gobierno de Macri, volvemos a repetir las mismas historias y ponemos a disposición nuevamente de los intereses británicos la iniciativa en el Atlántico Sur. Le volvimos a dar los informes del INIDEP,
Y no solamente eso, ustedes no sé si recuerdan, firmamos un acuerdo conocido como el Acuerdo Forador-Duncan, allí en el mes de septiembre del año 2016, que básicamente viola la Constitución Nacional, la ley de petróleo, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos. Y no solamente eso, sino que le ofrecimos tener un mejoramiento en la logística con un vuelo más desde San Pablo a Malvinas, sabiendo que San Pablo es la ciudad más importante en cuanto a recursos financieros y tecnológicos necesarios para la explotación. Entonces, estas son las discusiones que entiendo que tenemos que empezar a saldar y a consolidar como una política de Estado. Por suerte tenemos una presencia muy importante en la Antártida, somos el país con una mayor antigüedad de presencia con las distintas bases científicas que tenemos en nuestra Antártida Argentina, pero se sostiene con una inversión continua de recursos para el estudio científico y tecnológico, ¿no? Hoy la Antártida está cooptada mayoritariamente por las grandes industrias relacionadas a la industria de los medicamentos, ¿sí? Porque hay en estudio infinidad de posibilidades que se están desarrollando en ese continente, ¿no? Y bueno, para ir terminando así, entramos un poco en el ida y vuelta, termino con este cartel, esta bandera, porque era una bandera, donde allá por hace muchos años empezamos a militarla, porque para nosotros es esta la consigna, ¿no? Que Malvinas está también imbuida en lo que significa la lucha de la soberanía de nuestro continente sudamericano, ¿no? Un continente que sistemáticamente está puesto como objetivo de devastación por los grandes recursos naturales que tenemos. Entonces, es necesario seguir y retomar la agenda también de la unidad latinoamericana, ¿no? Lamentablemente, con los ciclos políticos que tenemos en la región, a veces nos favorecen y a veces también van en contra de los propios intereses de los habitantes de nuestros pueblos. Entonces, es necesario, de alguna forma, retomar también esa relación y ese mecanismo de esta recuperación, no solamente de las Islas Malvinas, sino que pensar en una Antártida sudamericana. Lamentablemente, digamos, estos retrocesos retrasan, digamos, estas situaciones que a veces nos da la política, retrasan en las posibilidades ciertas que tenemos en esos territorios, que es básicamente pensar en la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, paro acá un ratito y después seguimos, seguramente van a, a surgir algunas inquietudes, intercambios y opiniones seguramente al respecto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Beto, muchas gracias a vos por tu exposición, la verdad que muy clarificadora, muy a fondo analizada la cuestión Malvinas. Como decíamos al principio, pudimos ver que Malvinas no es solamente la guerra, el episodio bélico del 82, sino que es una cuestión básicamente nacional, que tiene que ver con la soberanía nacional, una reivindicación histórica de nuestro país, pero que tiene unas complejidades y unas aristas para entenderlo, que tienen que ver con lo geopolítico, tienen que ver con la economía mundial, tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿verdad? Así que, bueno, te agradezco lo sustancioso de esta charla que nos has dado. Me reservo alguna pregunta personal mía para el final. Y mientras tanto, bueno, si alguien quisiera que Beto amplíe algún concepto, ahí Homero Bonafert me está pidiendo la palabra, Adrián Lagomarcino después. Adelante, adelante, Homero. Hola, bueno, principalmente gracias por la charla, por la exposición. Hay un tema que a mí y a un grupo de compañeros nos viene como interesando mucho y hemos tratado de darle cierta difusión, el tema del concepto de Pampa Azul, ¿no? Y cómo
nada, esta cuestión de que la guerra de alguna manera disfraza o nos lleva el diálogo hacia ahí, pero en realidad termina siendo una discusión económica y de poder, ¿no? Y cuáles serían las acciones, vos planteabas hace un ratito, el tema de que la política, con política se sale todo esto, no es no con violencia, sino con política, pero digo, ¿qué acciones ves actualmente en el gobierno, en la gestión actual, que van en camino de esto, en Pampa Azul, recuperar la soberanía y demás, y cuáles son las acciones a futuro que no deberían faltar para seguir estando vigente en la lucha por la soberanía? Mira, básicamente, digo, lamentablemente esta situación de pandemia nos ha retrasado años luz, ¿no? Hoy yo quisiera estar discutiendo en otro lugar, digamos, ya casi en un año y medio de iniciado el gobierno, otras cuestiones, pero la gravedad de la situación lamentablemente en muchísimos temas, creo, ¿no? Nos ha retrasado, ¿no? Y además desde dónde venimos. Pero igualmente se están activando, digo, esta cuestión, digamos, desde el lugar del desarrollo científico-tecnológico, el control de nuestro territorio, digamos. Yo no me di cuenta. La Qué raro que no se actualización, perdón, hay un micrófono abierto, la actualización, digamos, de los planes de la radarización, la construcción de nuevos satélites, la intervención directa de la ocupación y el control de lo que es el área marítima, con esto que yo les comentaba anteriormente, la creación de un comando conjunto, que eso no había existido nunca, ¿no? Y siempre tuvimos intereses y relaciones hasta contrapuestas entre una fuerza y la otra, y hoy hay que sumar todos los recursos posibles. Por ejemplo, se ha avanzado que ya antiguamente cuando uno detectaba un barco, digo, la milla 201 es como que la cosen, entran y salen, entran y salen, entran y salen, ¿no? Hoy los barcos se pueden detectar mientras no apaguen el GPS, llamémosle, tiene otro nombre. Ellos saben, te ubican un barco y saben, está cargado hasta el nombre del capitán del barco, la matrícula, la procedencia, la tripulación, el tipo de barco. Hasta hace poco tiempo vos tenías que interceptarlo al barco y tenías que abordar el barco. Hoy se logró, a través de acuerdos internacionales, que con el solo registro de ese barco, que vos tomes registro y tomes imágenes y el posicionamiento satelital ya te habilita a hacer una demanda y la persecución a través de Interpol de esa empresa pesquera, esa empresa naviera. Se ha modificado la ley, hasta hace poco tiempo atrás, era una ley que cobraba una multa, pero que habían quedado congeladas. Esas multas se han traducido a litros de gasoil, miles de litros de gasoil, son multas millonarias. Y por otro lado, desde la Cancillería se ha empezado, digo esto como un dato, digamos, hay varias acciones más en el desarrollo, digamos, de políticas soberanas. Y desde Cancillería se ha empezado a retomar otra vez nuevamente, de empezar a planificar acciones que saquemos de la zona de confort a los británicos. Mientras nosotros sigamos así, digo, los británicos se siguen haciendo un festín. Para ellos quisieran que los argentinos sigamos hablando de la guerra, ¿se entiende? Y que no haya proyectos productivos, proyectos de investigación. Y hay algo que en nuestra organización estamos planteando, que es la pesca social. Digo, ¿cómo podemos, de alguna forma, vincular en este presente de pandemia, en este presente donde hay infinidad, muchísimos argentinos que están en situación de vulnerabilidad alimentaria, de recurrir a esos recursos que son del Estado? Datos. Son muy pocos los argentinos que saben que exportamos más pescado que carne vacuna. Y venimos de una cultura que nos han impuesto que al argentino no le gusta comer pescado. ¿Por qué? Porque es carísimo, porque el pescado tendría que valer el 50% de lo que vale un kilo de carne. Y una de las cuestiones fundamentales de ir a encontrar esos recursos para atender, insisto, que el Estado atienda a través de una pesca social a los sectores vulnerables,
es que le vamos a ofrecer las mejores proteínas. Entonces, yo lo escuchaba el otro día al ministro Arroyo decir, bueno, que tenían problemas de, en lo que es la asistencia alimentaria, en muchos programas, de conseguir los frescos, se llama, ¿no? Y básicamente carne. Hoy la producción, digamos, lo que significa la pesca en la Argentina son alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, y básicamente ese gran porcentaje es todo para exportación, de 3 productos premium: merluza, calamar y langostino. Y todas las otras variantes que hay, y en lo que se llama la pesca costera, muchas variables. Prácticamente no se está explotando ese recurso. El otro día hablábamos con gente del puerto de Quequén, que hablaba que en la década del 70 había alrededor de 20 buques fresqueros de pesca. Fresqueros es el que pesca, saca, filetea y vende pescado fresco, comparado con los buques congeladores, que son los buques factorías, que cargan, procesan, congelan, bajan a los frigoríficos y después sale todo para la exportación. Y es una forma también de generar mano de obra. Si comparamos, por ejemplo, vamos a tomar un caso, España, que tiene alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, en forma directa e indirecta trabajan alrededor de 75.000 trabajadores. Nosotros, que tenemos 3 veces más, en forma indirecta y directa no llegamos a 30.000 trabajadores, con el vasto litoral atlántico que tenemos. Entonces, nosotros hemos presentado específicamente un proyecto piloto para atender a los comedores de la ciudad de La Plata. Saliendo a pescar una vez por semana con esos barquitos que vemos en Mar del Plata, son un poquito más grandes, medianos, son barcos de 6, 7 tripulantes, nosotros podemos abastecer a alrededor de 200.000 personas en una ciudad. Eso es un plan piloto como para saber. Ahora, acá en el medio hay un montón de intereses en juego. Digo, las grandes empresas que hoy tenemos, que están instaladas básicamente en el litoral y en el sur, básicamente en Puerto Madryn, en Mar del Plata, pero no es la capacidad que tenía Mar del Plata en otras épocas. Bueno, no les interesa el mercado interno. Es como lo que está pasando con el tema de la carne. Entonces, y nos fueron alejando de un producto que es fundamental en nuestra nutrición, que es el pescado. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, no te doy, que esto sería también un ejemplo de cómo, cómo podemos ocupar ese espacio, cómo empezamos a competir. Si no lo pescamos nosotros, lo pescan a partir de la milla 201. Entonces le dejamos ese círculo virtuoso que tiene la cadena productiva, reproductiva, no productiva, del calamar, nace en nuestras costas. Y después lo pescan, si no lo pescamos de acá, lo pescan en la milla 201, ¿se entiende? Buques, pero de las nacionalidades que se les ocurra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso es un ejemplo. Insisto, y ese recurso le corresponde a los 44 millones de argentinos, no hay un productor, no hay una inversión previa. Por supuesto, con el cuidado que corresponde de la sustentabilidad del recurso, ¿se entiende? Bueno, en eso estamos trabajando. Y son disputas que hay que dar, y son peleas que hay que dar, porque los que tienen que tomar decisiones, porque fíjense, otra de las cuestiones. Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? ¿O sigue siendo producción? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, producción. Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el área de pesca es una subsecretaría de pesca. Y también estamos planteando la idea, ¿por qué no podemos tenemos que tener un Ministerio del Mar? La República Argentina tiene que tener un Ministerio del Mar. Y empezar a pensar de la flota pesquera nacional. Hoy está en discusión nuevamente, que son temas que por suerte están saliendo a la luz. El tema de la hidrovía, del control de la hidrovía, del canal Magdalena, de la vinculación de todo nuestro litoral marítimo y vincularlo con la cuenca de nuestros grandes ríos.
¿no? Hoy para cualquier barco que salga del puerto de Buenos Aires o un puerto de Rosario que tenga que abastecer o que tenga que ir hacia el sur, tiene que cruzarse a Montevideo, ¿no? Y fíjense las tensiones que produce esto. Entonces, y el tema pesca es un tema tabú, que nosotros estamos tratando de militarlo para que se le tome visibilidad. Que no puede ser que vengan a llevarse los productos premium y los argentinos no sabemos lo que es un calamar, o menos aún lo que es un langostino. ¿Se entiende? Entonces, eso es también el cambio de paradigma, que tiene que ver con la relación de qué calidad de vida en función de políticas soberanas le ofrecemos a nuestro pueblo, digamos, también. Está silenciado, Rodo. Ahora sí, perdón. Adrián Lagomarcino, tenés la palabra. Gracias, Rodo. Bueno, gracias Ernesto por la interesante No, charla. La verdad ustedes. que desconocía mucha de la información que estás mostrando. De hecho, da un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que ser corajudo y aprender, digamos, a entender la realidad, ¿no? Que por lo que se ve es un diagnóstico bastante, yo creo que desde mi punto de vista, bastante poco esperanzador, te diría, porque comparo lo que es la Argentina con Gran Bretaña a nivel de países, de potencias, y bueno, estamos hablando de un rascacielos contra una casa de un baño, una cocina y un dormitorio. O sea, que contra ellos no se va a poder pelear. Y está claro el objetivo que tienen. Ahora, también está claro que de parte de la Argentina tampoco, como vos dijiste en algún momento, se puso foco para tratar de ocupar y de darle algún tipo de proyecto a esa zona, ¿no? O sea, en ese sentido también creo que como país merecemos un poquito que nos pasen estas cosas porque tampoco hicimos mucho, ¿no? De hecho, en la Antártida, más allá de las 2 o 3 bases que hay, con todas las posibilidades de explotación que se pueden realizar, poco y nada hacemos, ¿no? Entonces, es muy probable que si dejamos abandonado el terreno, otro lo va a ocupar. La duda es en cómo abordarlo para que no se metan, ¿no? Y ahí es mi planteo, no sé, vos que estás más metido en el tema, yo me quedo un poco con tu último slide, que mostraste a América Latina, ¿no? Es decir, ¿cómo hace uno para pelear con uno que sea muy grandote? Y lo más probable es que se va a pelear le vayan a la cara de dedo. Entonces, lo más probable es que uno lo que puede hacer, a lo sumo, sí, a buscar a los 20 amigos que tiene, que a lo mejor son flacuchos como uno, pero entre los 20 a lo mejor le hacemos un poco el aguante. No le veo otra salida, porque no vamos a ir en contra, nunca vamos a ir a ganarla, ni por la vía diplomática, ni por la vía, mucho menos por la vía militar, ya está demostrado. No sabes si existe algún tipo de bloque de Sudamérica para darle un poco de batalla a estos pulpos que históricamente se adueñaron de todo y que, bueno, la historia demuestra que han hecho lo que quisieron en el mundo y que lo siguen haciendo, pero bueno, por lo menos que encuentren algún palo en la rueda, ¿no? Mira, a pesar de todo, fíjate que la postura del apoyo en el marco de las relaciones internacionales, en el marco de las Naciones Unidas de América Latina, no ha cambiado, no ha variado. Digo, y tenés, digamos, de lo que era los gobiernos de América Latina de la década del 2010 o antes, digamos, siguen manteniendo la misma postura de apoyo. Digo, eso hay una cuestión ahí que no han podido fracturar. Y además, Argentina ha tenido apoyos a escala global, porque hay un gran movimiento del enfrentar al colonialismo, digamos. Es muy, así todo, con la fortaleza que tienen los británicos, el tema del colonialismo se ha podido revertir en varios lugares. Yo daba como ejemplo el caso de Chagos, ¿no? Son unas islas que hay, archipiélagos que hay en el Océano Índico. Esa población fue
la isla Mauricio exclusivamente, el archipiélago de Mauricio, perdón. Y la isla de Chagos, en su momento los británicos se la alquilaron a los Estados Unidos, dijeron a todos los habitantes de ahí, los agarraron, los mandaron, los desterraron directamente. Ese pueblo, ese sí era un pueblo, le ganaron la instancia en la Corte Internacional de Justicia a Gran Bretaña y tienen que devolverlo y están en ese proceso. Un pueblo así chiquitito. Entonces, nosotros tenemos que retomar la iniciativa que la dejamos hace años en Naciones Unidas. Y una de las cuestiones es volver a plantar el tema en la Asamblea General. Hoy el tema de Malvinas está, desde la época de Menem, en el Comité de Descolonización. Y hay que volverla a llevar a la Asamblea General. ¿Para qué? Para discutir todas estas acciones que en forma unilateral vienen haciendo. Ahora, si no está en la Asamblea General, podemos seguir sacando comunicados, repudiamos los ejercicios militares, bla, bla. Repudiamos que han avanzado en la explotación hidrocarburífera, repudiamos. Eso en el ámbito internacional. Ahora, tenemos que tomar acciones políticas que pongan en crisis el costo-beneficio de la usurpación. Como fue, por ejemplo, el decreto 252 de la época de Cristina, que dice, bueno, todos los barcos que van para allá tienen que pedir permiso. O empezamos a perseguir penalmente a esas empresas que son subsidiarias de la British Petroleum, de la Shell, de la Exxon, de todas las empresas multinacionales, y empezamos a perseguir penalmente a sus CEOs. O sea, también tenemos que aplicar nuestras leyes. Entonces, esas son las herramientas. Digo, para nada tiene que aparecer la cuestión de una acción militar, porque sería primero imposible, desapareceríamos como nación. Por suerte, yo siempre digo, por suerte no se dio en el 78 la guerra entre Chile y Argentina, porque no existiría ni Chile ni Argentina. Digo, hay que pararse, en todo caso, anterior a la guerra del 82 de Malvinas. Entonces, tenemos recursos, pero necesitamos fortalecerlo, esas acciones en traccionar desde los espacios políticos que tenemos adhesión a este gobierno para que las cosas se hagan. Están las condiciones dadas. Ahora tenemos que accionar. Y yo creo que, bueno, hay un pensamiento de sacar a Gran Bretaña de la zona de confort. Digo, hoy Gran Bretaña está, con el tema del Brexit, ya no tiene tanto compromiso económico con la Unión Europea. Digo, acá son intereses, es guita, no hablemos en otras cuestiones, son intereses. Pero insisto, hay mecanismos. Ahora necesitamos voluntades políticas, necesitamos tomar decisiones políticas. Mecanismos hay, como esto que yo les... Y estos que por suerte dejan de ser tabú, por suerte se sabe lo que está pasando en la hidrovía, por suerte estamos viendo lo que está pasando con la pesca, que la vemos salir y nosotros ni nos enteramos. Y por suerte hay información al respecto. Y por suerte tenemos, digamos, un producido como desde los sectores populares en donde entendemos en 2 minutos cuál es la línea, cuál es la acción que hay que tomar, ¿no? Pero digo, no hay que bajar los brazos, digo, hay posibilidades. Por más que digo, es camino duro, es difícil, y por supuesto, las situaciones temporales como la que estamos viviendo, esperemos que termine rápido esta cuestión, nos afectan muchísimo, ¿no? Y después de la herencia por la cual nos dejó un gobierno totalmente súper endeudados y sí, súper condicionados, ¿no? Lamentablemente. Pero es posible. Digo, es posible, a ver, acuérdense que acá se le dijo no al ALCA en su momento, y jugando al truco en una cancha de fútbol. Le digo así, como un ejemplo, digamos, ¿no? Lo que hicieron ese Néstor con Chávez en su momento, que si no, hoy estuviéramos América Latina en otra situación, se hubiese avanzado el ALCA en nuestra región. Entonces, si hay capacidad política, si hay intención política, se puede avanzar. Yo no digo esto se puede resolver en eso, nadie lo sabe, pero se puede avanzar.
se puedan avanzar en una instancia de negociación. Digo, acá nadie se le ocurra que pasado mañana van a decir, tomen, no va a ser así. Pero en un proceso que tienda a llevar la cuestión hacia otro lado, ¿no? Y uno de esos caminos es reforzar la vía diplomática, reforzar las acciones diplomáticas, con acciones concretas, y otro, reforzar las acciones de esto de que yo les digo, del costo-beneficio de la usurpación. Digo, tenemos que aplicar nuestras leyes. Somos un país soberano, tenemos que aplicar nuestras leyes. Tenemos que perseguirlos penalmente con las leyes vigentes, a toda intención de avance de cualquier empresa multinacional o subsidiaria que intenten explotar nuestros recursos naturales. Tenemos que salir fuera de la milla 201 y perseguir a todos esos barcos. Porque acá digo, uno de los mayores explotadores son los españoles. ¿Se entiende? España es un gran depredador de los mares del sur. Junto con y a veces se dice los chinos, no son sino países asiáticos. Los chinos propiamente los chinos no vienen tanto a pescar acá. Fíjense si alguien va a la zona del agujero azul que tienen los británicos a pescar ahí arriba, que se armó ahora con el tema de la salida del Brexit, ahí no entra nadie a pescar. Entonces podemos hacer, digo, hay recursos, insisto. Uy, perdón. José Walter Campos, tenés la palabra. Gracias, venerable. Gracias, Ernesto, por todo amplio detalle dentro de la política internacional. Si bien no estoy de acuerdo con la ideología, y no soy macrista, pero siempre echándole la culpa, lo deja en evidente el mensaje que ustedes están acostumbrados a darnos. También soy veterano de Malvinas, también, pero soy harina otro costal. Los chinos sí se están metiendo, yo soy de acá de Neuquén, estoy arriba de Vaca Muerta, donde nosotros acá pagamos el asado, 1.200 pesos, compramos una tirita de asado. Porque acá nos damos el lujo de comer el asado a 1.200 pesos, precio de Vaca Muerta. ¿Sí? Los recursos que se nos están yendo, vos sabés que hay un radar en Las Lajas, una unidad militar cerca, tenemos un radar militar de una base china, otorgada por, creo que, gente de este gobierno, me parece, en su momento oportuno. Pero bueno, yo no quiero hablar de política, estoy contento por el tema Malvinas, por cómo lo reflejamos. Lo que no tenemos de muchos gobiernos, ese reclamo firme, reclamo contundente ante los organismos correspondientes internacionales. No te olvides que con la Antártida tenemos un tratado, es un tratado donde hay bases científicas de varios países que componen ese tratado. El hecho de que tengamos permanencia no significa que sea argentino. Todavía no está eso. ¿Sí? Por ahora es científico. Pero también quiero decirte que acá, en Neuquén, la Vaca Muerta, donde yo estoy ahora sentado, dialogando contigo, me pongo contento porque sos de mi palo, clase 62, me pongo muy contento. Pero también la mega minería, ahora que se descubrió ese oro que hay desde Cholila, no sé si conocés Cholila, Albozón, donde hubo un conflicto que todavía no está resuelto con los mapuches, donde se nos quieren llevar los recursos. Hay una veta de oro que llega a Tesquel, y ahí están parados, cortando, para que no ingrese este grupo chino que quiere entrar a extraer oro. Ya bajaron de los buques, eso que vos nombrabas, el material para hacer el famoso tren de Vaca Muerta, para llevar el gas, ¿sí? Bueno, y no te extrañe que decías ahí, que lo explotaba Vicentín, los chinos comiencen a navegar el Paraná yendo hasta arriba a buscar la mercancía. Así que me duele mucho esto, me duele que no haya un reclamo contundente y firme. ¿Sí? No están especializados, esa Cancillería no funciona como está funcionando, como otros países de avanzada. Y no hablo de Sudamérica, hay muchos países. Termino con esto, te agradezco un montón. Gracias, y la culpa no es mucho del otro gobierno, son muchos los gobiernos que son culpables de todo esto que nos está pasando. Te agradezco un montón. Gracias, Ernesto. No, gracias. Muchísimas gracias, Venerable, por invitarme. Gracias, José.
Juan José Juri, tenés la palabra. Hola, buenas noches. La verdad que me da muchísimo placer haber escuchado esta charla de Ernesto. La verdad que ha sido fantástica la proyección geopolítica y geoestratégica que nos ha planteado, cómo ubica el tema de Malvinas dentro de un proyecto nacional de soberanía y de independencia. Me pareció maravilloso y creo que lo que más me llevo y lo que más me gustó de la charla es tener mucho más claro qué es lo que tenemos que militar desde el campo nacional y popular a los efectos de quizá mis nietos puedan ver la recuperación de Malvinas o no, pero sí por lo menos la recuperación de la integridad de la soberanía, sobre todo en nuestro territorio y nuestro mar continental. En verdad, Ernesto, ha sido maravilloso y creo que el modo en que ustedes con nuestros correos electrónicos puedan seguir enviándonos información, nosotros tendremos mucho más claro qué es lo que tenemos que militar. Por ejemplo, el tema del Canal Magdalena, ahora que nuestro gobierno está sumamente dubitativo, tenemos que hacerle llegar la presión de nosotros para que ayudara a la definición de ese tema, y lo mismo con nuestra plataforma continental, la industria pesquera y todo lo demás. Yo agradezco muchísimo, y si hay manera de, la organización de ustedes tiene de hacer llegar más información y demás, me gustaría acceder y que sea un mecanismo frecuente y continuo de información para los compañeros y para la militancia, para saber a dónde, cómo y qué tenemos que militar para conseguir esto que vos nos estás proponiendo y que comparto un 100%. Eso es todo y muchas gracias, venerable maestro. No, muchas gracias a vos, Juan José. Te comento, digo, a veces nos gustaría tener posibilidades de hacer producciones, publicaciones, y los recursos son escasos y somos pocos. Pero por ahí en el Facebook del CECIN periódicamente publicamos actividades, porque además nosotros hemos desarrollado, hemos creado, ya hace 5 años atrás, conjuntamente con la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Malvinas de Políticas Soberanas. Un instituto raro porque funciona, todos los institutos están alojados en facultades dentro de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso el Instituto Malvinas está alojado en la Facultad de Ingeniería, y el consejo directivo lo conformamos 50% compañeros del CECIN, combatientes, y 50% miembros de la Facultad de Ingeniería, todos ingenieros. Bueno, en nuestro caso también tenemos muchos compañeros ingenieros, pero es un instituto que no está exclusivamente abocado a la carrera de ingeniería, sino que atraviesa todas las distintas especializaciones, distintas facultades. Nuestra intención es que todos los alumnos que pasen por una universidad tengan por lo menos el conocimiento básico de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de que Malvinas no quede reducido a que son 2 islas, o quede reducido exclusivamente a lo que pasó en 1982, que por supuesto es algo que permanentemente, naturalmente hacemos, y el pueblo argentino rinde homenaje permanentemente, más aún aquellos que dejaron la vida, ¿no? En 1982. Pero, y estamos tratando estamos participando en distintos foros, específicamente en el canal Magdalena, desde el Instituto Malvinas. Participamos en una audiencia pública hace pocos días atrás. Creo que eso es muy factible de que salga, que se haga el canal Magdalena. Está más en tensión el tema del control de la hidrovía, ¿no? Que ahí como el libro Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Donde se nos desangra nuestro país con recursos manejados por las multinacionales, que, insisto, no solamente, como decía José, no solamente cuando empezamos a ver las cuestiones de política soberana que también ocurren en el área continental, da como para hablar muchísimo, ¿no? Con lo que es la minería extractiva y con todas las grandes multinacionales.
Pero por eso necesitamos fortalecernos. Y lo más importante, si nos fortalecemos en el concepto político y realmente consolidamos, insisto, una política de Estado, que eso es parte de la creación de este Consejo Asesor de Asuntos Relativos a Malvinas, lo conforman distintos espacios políticos, de legisladores, académicos, senadores, diputados, de los distintos bloques con representación parlamentaria, hasta los excombatientes, digamos, estamos incluidos. Pero, insisto, es necesario consolidar una política de Estado, ¿no? Si no, ahí sí no vamos a estar en problemas. Bueno, muchas gracias. Beto, yo sé que... perdón. Hacemos una pregunta más y después hacemos un cierre porque Beto tiene otro compromiso. Facundo Capdevila, tenés la palabra. Gracias, venerable maestro. Sí, no es más nada en realidad para hacer una pregunta, sino más bien para agradecer la exposición en realidad. Los que por ahí somos una generación un poco más distante de todo lo que pasó en Malvinas, nos cuesta a veces hacer un abordaje profundo sobre toda esta cuestión, sin hacer una correcta revisión sobre todo lo que fue y lo que significa Malvinas en realidad. Si bien Argentina hizo un trabajo formidable con lo que fue Memoria Verde y Justicia y con todo lo que fue la revisión histórica de todo lo que pasó, la cuestión de Malvinas a veces queda un poco distante o a veces pareciera tener un abordaje que es un poco complejo. Entonces, bueno, agradecer la exposición que se ha hecho, realmente me parece que es necesario. No es necesario también, es necesario también entenderlo en el contexto histórico y también en la actualidad. Por lo que la posición esta la exposición esta que se está planteando, bueno, me parece realmente nutritiva y bueno, me alegra mucho estar presente. Esto y quería agradecer. Gracias. Gracias a vos, Facundo. Una pregunta más me pide brevemente el querido hermano José Martín, y con eso sí, ya cerramos. Adelante, José. Gracias, querido venerable maestro. Bueno, Beto, un placer tenerte entre nosotros acá esta noche. Gracias por toda la información que nos diste. Y me queda una pregunta. Hasta ahora tenemos la visión nacional nuestra, Argentina, y tenemos la visión inglesa de la situación. ¿Cuál es la visión internacional o de los diferentes países respecto de este conflicto que estamos teniendo? Bueno, eso está expresado, insisto, desde esa resolución 2065, que, insisto, se logra en el gobierno de Elía, la famosa doctrina ruda, digamos, era el canciller, donde hay un reconocimiento de la comunidad internacional de la disputa de soberanía, y donde la comunidad internacional sistemáticamente llama a las partes a sentarse a dialogar. Y Gran Bretaña, lamentablemente, por pertenecer a ese grupo pequeño del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a veces las resoluciones que le convienen las cumple, y las hace cumplir por la fuerza, lo hemos visto a lo largo de la historia. Y las que no les conviene, no las cumple. Pero por eso sostengo lo que decía anteriormente. Este tema tiene que plantearse nuevamente en la Asamblea General, para discutirle todas las acciones que diariamente hacen los británicos en forma unilateral, violando a resoluciones de Naciones Unidas. Mientras esto esté en el ámbito del Comité de Descolonización, no va a ser tratado por la Asamblea General. Y hay cosas que no las puede contar, pero porque todo lo que se conversa en el ámbito del Consejo es un ámbito que hay que preservar, digamos, la difusión. Pero confío en que se volvió, insisto, a construir un camino, que consolidemos un camino, que tengamos una base de sustentación, que sea el gobierno que sea, continuemos ese camino. Entonces, hay un reconocimiento de la comunidad internacional, el G77 más China, los países árabes, los países, a donde vayamos, los países africanos, porque esto también tenemos que entenderlo, este conflicto, que es un conflicto de los países ribereños del Atlántico Sur. Esa imagen que yo mostraba del triángulo de imperialismo
de estas bases militares que controlan, digo, un continente también siempre devastado e intervenido como el continente africano, ¿no? Por los grandes... Acá, digo, el tema son los recursos. Por eso tenemos estos posicionamientos de estos enclaves neocoloniales militares, o sea, por la fuerza, que es insostenible a la altura de lo que, digamos, de lo que se está discutiendo en la humanidad, ¿no? Pero también tenemos que entender Malvinas de la perspectiva de los derechos humanos. Y cuando de la perspectiva de los derechos humanos, es de un derecho fundamental de los pueblos a vivir en paz. Es un derecho fundamental. Y ellos constantemente amenazan la paz de la región. No solamente la Argentina, sino la paz de la región. Entonces también hay que apropiarnos de algunas cuestiones donde la Argentina ha tenido grandes avances. Y una de las cuestiones de las miradas también fundamentales es esa mirada también. Estos conflictos que pueden desestabilizar la paz de los pueblos, digamos. Pueden modificar o pueden intervenir. Como insisto, lo estamos viendo hoy, lo que pasa en el conflicto entre Siria y Israel, que es lamentable, ¿no? Es lamentable, porque... Y tenemos que hacer que reaccione la comunidad internacional. No podemos convalidar genocidios, sea de quien sea. No podemos convalidar eso. Entonces, bueno, hay que seguir fortaleciendo esos caminos. Bueno, ¿tengo audio? Sí. Bueno, simplemente, Beto, agradecerte mucho nuevamente tu presencia acá esta noche, por habernos, como decimos en masonería, habernos dado tanta luz con tus conocimientos sobre el tema Malvinas, un tema tan caro, como decíamos al principio, a todos los argentinos. Yo, si vos me permitís, por la confianza que nos tenemos, quisiera terminar contando una anécdota que una vez en intimidad me contaste, que me parece que resume tu experiencia en Malvinas, esa experiencia que decíamos al principio de ese chico de 19 años al que de repente le cambió la vida. Y vos me contabas lo que fue 2 o 3 días después de haber participado del combate de Montelondon. El combate de Montelondon fue el más cruento de Malvinas, y la unidad militar con la que Beto fue a Malvinas, el Regimiento de Infantería 7, fue la que cargó con la parte más pesada, por lo que he leído en ese combate. De hecho, tuvo una gran cantidad de bajas en ese combate, si no me equivoco, 38 caídos en ese combate de Montelondon. 36, sí. 36, bien. Y dos o tres días después de eso, ya finalizado el conflicto y demás, me contabas lo que fue tu evacuación de las islas junto con todos tus compañeros, y ese viaje desde el muelle de las islas en una lanchita hasta el Canberra, ese buque enorme que los sacó de las islas. Y vos me contabas, me acuerdo que me contabas que habías robado 2 barras de queso y las tenías escondidas en el uniforme, y que ese tener que pasar de esa lanchita al barco, saltar, digamos, en el medio de un mar muy agitado, y vos decías, me salvé de morir en la guerra, a ver si me muero ahogado ahora cayéndome al agua. Y bueno, y llegar ahí y que te recibieran los ingleses, que lo primero que hicieron fue darte una sopa caliente y un pan caliente, ¿no? Ese contraste con lo que venías viviendo. Y yo te pediría entonces, para terminar, que te centres en ese momento de tu vida y nos cuentes, si es posible, traducirlo en palabras, de qué manera te marcó eso, a partir de ahí, cómo cambió tu vida hacia adelante hasta ser el hombre que hoy sos, desde aquel chico de 19 años que con esa edad había vivido todo ese horror y que llegaba en ese preciso instante llegaba a su fin. Impresionante, ¿cómo te acordás? De esos detalles de algún momento, alguna charla, de tantos momentos que compartimos con Rodo y viajes. Y sí, digamos, es recién cuando llegué, cuando subí, después de que salté a esa lancha, al pontón, y de subir a esa pared, porque era una pared, ese buque que estaba, mientras la lanchita subía y bajaba y nos dábamos con esa rampa,
Recién ahí, bueno, cuando había gente de la Cruz Roja Internacional que nos toma nuestros datos personales, entramos a un lugar que era, imagínense, era un buque de turismo, es un transatlántico comercial donde había una alfombra y sentimos el calor y nos dieron una sopa de tomate y un pancito caliente. Y recién ahí me di cuenta que me había salvado, digamos, ¿no? Ahí dije, sobreviví, digamos, ¿no? Y por supuesto, después vino la requisa encubierta. Yo me había, es más, desde Monte London a Puerto Argentino hay alrededor de 11 kilómetros, una cosa así. Y los días que estuvimos prisioneros de guerra, digamos, yo tuve la experiencia de ser tomado, digo, en el repliegue, prisionero de guerra en el repliegue en Puerto Argentino. Otra historia es la que sufrieron nuestros compañeros que fueron tomados prisioneros en el combate, en el Monte London. Es otra historia, ¿no? Cuando se dice, bueno, pero los británicos los trataron bien en Puerto Argentino, pero hay casos también de fusilamientos y asesinatos de soldados por parte de las tropas británicas. No hay una causa iniciada por crímenes de guerra, pero bueno, sería otra charla. Y claro, todos pensábamos que nos iban a meter en un barco, uno tenía esas imágenes de las películas, un barco pirata en una bodega con ratas oscuras y medios mojados, y nos habíamos proveído de todo lo que encontrábamos en los depósitos, que había de todo, de comida, entonces chocolate, leches en polvo. Yo nunca fumé, entonces cigarrillo que agarraba lo canjeaba por otras cosas, y yo tenía media barra de queso de máquina en el duet, hasta creo que en los bolsillos tenía dulce batata derretido, digamos. Y cuando me requisan, que era un pibe también, el británico que había en el barco, me abren el duet y se cae el queso, ¿no? Y me mira y me dice que, en inglés me dice que me iban a dar de comer, digamos, ¿no? Pero realmente ahí fue esa primera sensación, digamos, de que había sobrevivido, ¿eh? Y después, bueno, la verdad yo perdí la noción de los días que estuvimos en el barco, es como que me desconfiguré. No sé si nos daban una pastillita con algo y veníamos escuchando a Led Zeppelin que nos ponían, pero sí, digamos, ese fue un momento en el cual ahí me había dado cuenta que había sobrevivido, ¿no? Y después, bueno, y ahí después empieza toda nuestra historia de los años posteriores, que es para otra charla. Seguramente, seguramente. Bueno, muchas gracias, Beto. No, Y gracias a ustedes y un placer. yo quería que nos comentes esto porque este tipo de anécdotas son las que nos hacen tomar dimensión de lo que fue aquello, Ujú. de cuánto le debemos a nuestros excombatientes. Es una deuda que creo nunca se va a terminar de saldar, sobre todo los primeros años posteriores a la guerra, el olvido, la negación, el ocultamiento. Eso creo que no se va a poder resolver ya, lamentablemente, y que tuvo su correlato en la cantidad de vidas que se perdieron después de la guerra, que Sí, sí, así peligrosamente es. se acerca a la cantidad de caídos en combate, ¿verdad? Yo sé que a vos no te gusta que se hable de héroes, y yo coincido con vos, los únicos héroes de Malvinas son los caídos, son los que en su gran mayoría están allá. Y ahí también, muy brevemente, y con esto los dejo, porque si me pongo a hablar de Malvinas, pero digo, también está la lucha por la identificación de esos cuerpos Ujú. que estuvieron tantos años enterrados con un cartel que decía soldado argentino solo conocido por Dios, y que a través de la lucha de los excombatientes y de muchas instancias se pudo llegar a que, bajo el paraguas de la Cruz Roja, el equipo de antropología forense tomara muestras de ADN de los familiares de esos caídos y se pudiera identificar a casi la totalidad, porque era un contrasentido que hubiera NNs, ¿no? Con todo lo que esto acarrea para la memoria colectiva argentina enterrados en Malvinas, ¿no? Así que, pero bueno, esos sí son nuestros héroes, pero creo que ustedes, vos, José Walter y tantos otros que comparten a veces nuestros días y que la proximidad nos hace perder dimensión de lo que significan ustedes como personas, bueno, cerrar simplemente en nombre
Es muy difícil hablar en nombre del pueblo argentino, hablo en nombre mío personal, pero sé que interpreto a muchos. Agradecerles tanto y pedirles perdón por tan poco. Así que nada más. No, gracias, Rodo, y está de más porque yo particularmente y los compañeros que venimos compartiendo ya casi 40 años, somos parte de lo que vivió el pueblo argentino. Nos tocó estar, a muchos les atravesó la guerra, nosotros fuimos protagonistas, pero también eso nos dio la fortaleza de seguir discutiendo estas cosas, ¿no? Porque, digamos, sería, digo, y el mayor compromiso es con nuestros compañeros, es así. Yo les contaba que volví 5 veces a Malvinas, pero nunca fueron viajes de turismo, sino fueron viajes de compromiso, y compromiso con todos estos temas, ¿no? Como vos bien decías. La primera vez que fui, cuando empecé a recorrer el cementerio de Darwin, no lo podía creer, porque de 36 caídos que tenía el Regimiento 7, solamente 6 estaban identificados. Entonces, si hay algo que tiene mucho que ver con, lamentablemente, ese pasado terrible que vive Argentina, es la pérdida de la identidad. Que sus familiares no supieran dónde había sido el destino final de sus seres queridos, a dónde estaba enterrado su hijo, no cualquier tumba. Entonces, nos vimos en la obligación también, vos sabes bien, contra viento y marea, con sectores negacionistas, con sectores que de alguna forma todo lo que es actualmente la revisión de esa guerra, tratan de ponerle tabicarla, ¿no? Pero hoy por suerte ya hay 115 tumbas identificadas, quedan muy pocas. Ahora se firmó nuevamente un nuevo acuerdo para avanzar sobre una también de las cuestiones que surgieron de las investigaciones que hicimos, de las inconsistencias que había en muchas tumbas, donde lamentablemente, hay que decirlo, le pusieron nombres que no correspondían, y hoy se está aproximando una tumba donde hay 4 cuerpos, de los cuales uno puede ser el nombre que es, y los otros 3 no tenían ninguna coincidencia, ¿no? Porque sus propias familias, que eran 3 soldados que habían muerto en Darwin, y que según los registros de los británicos, esos cuerpos los habían encontrado en el Monte Ken, o sea, 80 kilómetros. Y la familia decía, nosotros nunca nos dijeron que fueron identificados, porque había un proceso, un protocolo, donde a partir de 1983 en adelante se hicieron un proceso de identificación, donde participaron los británicos, donde ustedes fíjense, ¿no? Y esto lo digo, en todo tratan de tener injerencia, en todo tienen política los británicos, hasta con el proceso de identificación, ¿no? Donde nos metieron y nos hicieron creer que el proceso de identificación lo hizo este coronel Geoffrey Cardoso. Un tipo que, yo se lo he dicho a él personalmente, que le ha mentido a los propios familiares, lamentablemente. Que fue un rol impuesto por la propia corona de un militar que le fueron a hacer cumplir una misión. Y cuando uno analiza los documentos, esos documentos nosotros los tenemos del año 1998-99, los documentos de la Cruz Roja, de cómo se había hecho perdón que me extienda, ¿no? Pero podemos seguir hablando, cómo se había hecho ese proceso de identificación, donde empezamos a ver que hasta había en muchos casos los números de documentos de nuestros compañeros, donde la dictadura militar lamentablemente se olvidó hasta de los caídos en Malvinas. Entonces eso fue un proceso muy doloroso, que nos quieren hacer creer que eso fue producto de Roger Waters, y vos sabés bien, Rodolfo, que lo fuimos a ver, y no fue un proceso que se inicia con una demanda judicial, que en ese momento la llevó adelante nuestro abogado, que es el actual juez federal de La Plata, el doctor Alejo Ramos Padilla, que le fuimos a pedir a la justicia argentina que le diga al Poder Ejecutivo Nacional que tenía que recurrir a todos los mecanismos necesarios para que se
haga la exhumación de esos cuerpos. Y así sucedió. El mismo día que le entregamos, hicimos la presentación que tocó al juzgado de Ercolini, el mismo día le entregamos una carpeta al Poder Ejecutivo Nacional. Y por suerte el Poder Ejecutivo Nacional tomó la delantera antes de que salga la resolución de la justicia argentina, y el 2 de abril del 2012, Rodolfo estuvo presente en ese acto, la entonces Presidenta de la Nación dijo: le vamos a pedir a la Cruz Roja Internacional que avance en un acuerdo para llevar adelante la exhumación. La República Argentina no le iba a pedir permiso a los británicos para hacerlo. Entonces también esto tiene que ver con la coherencia de las políticas llevadas adelante en un sentido, ¿se entiende? Porque por otro lado, la incoherencia, que lamentablemente el acuerdo firmado en el año 2016 se negoció bajo la presión de que si no, no se iba a hacer el reconocimiento de nuestros soldados. Esa fue la condición que le puso el gobierno de la primer ministra británica, Theresa May, no, ya estaba Theresa May, a el gobierno que teníamos en la República Argentina. Y esto lo decimos públicamente. Y esto está documentado. Esa misma carta que le manda Theresa May, el corte y pegue es el acuerdo conocido como Acuerdo Foradori-Duncan. Nunca, jamás hemos visto semejante aberración de utilizar una cuestión humanitaria para ponernos por la ventana un acuerdo económico que condicionaba aún más la acción soberana de nuestro país. Y después en los grandes medios nacionales nos siguen vendiendo a Geoffrey Cardoso y a otros actores secundarios que son cómplices de esa política. ¿Se entiende? Lamentablemente. Porque, y esto también digo, ¿en qué medios de comunicación vemos estos temas planteados con profundidad? En ninguno. Ahora vemos cuando las notas de color, cuando encuentran un casco, la carta de un soldado, de fulano de tal, todas notas de color. Esto que, insisto, con este concepto de cultura estratégica. Quieren que hablemos de las cosas que quieren que hablemos. No quieren que hablemos de la pesca, no quieren que hablemos del canal Magdalena, no quieren que hablemos de los recursos que tenemos, no quieren que hablemos de cómo se venden las licencias, no quieren que hablemos de un montón de cosas. Pero por suerte, las cosas aparecen. Y disculpen por la vehemencia, pero hay cosas que me superan. No, por las por favor. situaciones de injusticia que hubo durante años con esos familiares que fuimos a ver y a recorrer, que los amenazaron con perder su pensión si daban algún tipo de beneplácito para que esto se lleve adelante. Y por suerte, los familiares lo hicieron con su corazón y con su sentimiento. Y hoy nos sentimos muy orgullosos que todos puedan saber cuál fue el destino final de sus seres queridos. Y todavía hay algunos casos que lamentablemente hasta ahora no han aparecido. Casos de compañeros del Regimiento 7, ¿no? Y casos de, sabemos a dónde, digo, estos compañeros que fueron tomados prisioneros en el Monte London, en muchos casos tuvieron que sepultar a nuestros compañeros en esas fosas que se hicieron en los mismos campos de combate. Y tienen registro de haber sepultado a esos compañeros. Como también es el caso de los 4 compañeros primeros caídos del Regimiento 7, que son muertos por el hambre, porque cruzan un río, que era el río Murray, donde había una casa de los habitantes de las islas, donde había comida, y habían quedado unos animales. Y nadie les avisó que había un campo minado, ¿no? Y esos 4 primeros, Celarrayán, Hornos, Vargas y Boscovi, mueren porque apoyan un bote que había en ese río que subía y bajaba mucho por la marea, y pisan una mina antitanque. Y fíjense el recorrido, a Boscovic lo llevan entero a la morgue argentina y Boscovic estaba sin identificar. Hay muchas historias que contar digamos, de las situaciones vividas allí. Pero bueno, les agradezco un montón, discúlpenme, pero a disposición, compañeros, cuando quieran. Hay un montón de... Si les interesa una charla de la Antártida, Rodo, yo te paso el contacto con Mariano Memoli, que fue director del Antártico durante muchísimos años,
es impresionante lo que no conocemos de lo que se hace en la Antártida. Es muy, muy, muy interesante. Así que bueno, Bueno, un gusto. bueno, muchas gracias. Creo que no queda nada por decir después de este cierre que nos ha conectado en toda su dimensión y de boca de un partícipe directo con aquello, ¿no? Así que simplemente agradecerte una vez más, Beto. Muy probablemente te pidamos una futura nueva charla sobre este tema que, como les quedará claro, es inagotable. Siempre se van abriendo nuevas ventanas para seguir hablándolo. Así que, bueno. Espero la invitación de la Juan Domingo Perón 704 para la charla sobre Antártida. Bueno, cómo no. Ya nos pondremos a trabajar en eso. Bueno, a los queridos hermanos masones presentes, muchísimas gracias, mis queridos hermanos, en nombre de los hermanos de la respetable logia Juan Domingo Perón. Ha sido un enorme placer recibirlos y ha sido un enorme placer también recibir a un gran amigo, querido amigo como Beto. Y bueno, invitarlos a seguir conversando estos temas que por ahí a veces la vorágine diaria nos hace perder de vista, pero donde se juegan cosas tan importantes y tan trascendentes para el presente y el futuro de nuestra nación. Así que muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Beto.